con el segundo capítulo de A lo Silvestre. Ahora sí lo dije bien. Correcto. Y en esta ocasión vamos a abordar pues a un personaje mítico, la construcción que se hizo referente a su vida, a pues las acciones que se supone que hizo y pues bueno, todo pues ese mito que se creó alrededor suyo, y pues es Elizabeth Báthory, una señora muy famosa, pues precisamente no por cosas buenas, pero pues bueno, vamos a descubrir esta agradable historia. ¿Quién se va a dar? Yo hago la tarea, entonces ustedes digan. Yo vine aquí a ver qué obtengo. A ver qué pasa. A sorprenderme. Sorprenderme. Bueno, creo que habríamos de diferenciar como lo que fue el personaje histórico, Elizabeth Báthory, como una mujer de aristocracia, su educación y creo que lo que conocemos acerca de las vivencias en base a memorias que se tiene de ella. Y este personaje conocido como la condesa sangrienta, ¿no? No sé cómo podríamos empezar con esta percepción de condesa sangrienta. ¿Alguien sabe por qué se llama así? A mí me contaron. ¿Qué te contaron? De lo que la gente cuenta, dice. No, me acuerdo yo mucho de una revista que era muy interesante. Porque era así como que fan de esas revistas y a veces compraba pues varias, ¿no? Entonces en alguna de las ediciones estaba la historia de Elizabeth y decía pues, precisamente así, la nombraba, ¿no? Como la condesa sangrienta. Y había toda una creación que en ese momento a mí me impactó, porque pues yo estaba morrita, ¿no? Y ponían así como las imágenes de las máquinas de tortura y las cosas que usaba ella para desangrar a las muchachas. Y en algún como apartado de todo el escrito decía incluso que guardaba carne de las personas, ¿no? Y que pues así de repente uno se metía su mano en su bolsa y había como trozos de carne. Y se me hacía como muy interesante. Por cierto. Pero, pues no sé, o sea, como en ese momento pues no diferenciaba, no magnificaba como el rollo, ¿no? Decía, pues bueno, es una doña que mata gente y guarda carne en su bolsa, ¿no? Como, ¿Quién no lo hace? Algunas guardan maquillajes, otras guardan carne humana, o sea, como, ¿cuál es el pedo, no? No le veo el conflicto, No veo el problema. Pero recientemente, que ya me hago fan de unos podcasts, ya me los amigos. Por cierto. Pues empiezan como a desentrañar toda la historia y ahí ya entonces agarra como otro sentido, ¿no? Y cómo a lo mejor diversos medios han tomado pues parte de los rumores o parte de la historia para crear precisamente como ese mito de que ay, fue una mujer súper cruel y las capturaba y no sé, las torturaba, ¿no? O sea, no era la muerte así como el único fin, sino que también llevó a tortura y hasta que les exprimiera la última gota de sangre y así. Y digo, no lo sé. Incluso su modo operandi, porque era, voy a elegir mujeres jóvenes, en este caso doncellas, bueno, según el mito es como elijo a la servidumbre, ¿no? Porque son las mujeres que están a mi alcance, son mujeres que puedo desaparecer y pues, nadie va a preguntar nada. Y en la historia, por ese modus, empieza a tomar mujeres cuando se acaban como las primeras, por así decirlo, a su alcance,
incluso genera una escuela, se dice que genera una escuela de etiqueta para enseñar a las más jovencitas y era una forma de atraer, digamos, bueno, creo que eso es como un adelanto a la historia, cuando empiezan a faltar mujeres como en la cuestión de la nobleza, es ahí cuando se enciende una alarma. Creo que esto es en la cuestión del mito, ¿no? Y creo que incluso las imágenes que se tienen van ligadas como con el folclore que en la actualidad conocemos como vampirismo, ¿no? La mujer vampira. Porque en el mito, o las imágenes que se muestran, era una mujer que se bañaba en una tina, ¿no? Cubierta de sangre de mujeres vírgenes para conservar pues, su belleza, ¿no? Como es que después en el mismo folclore, conforme avanza, y justamente pues ahí nace, ¿no? Como esta leyenda de la sangre perdura, o es quien te hace mantener vivo, y viene a consecuencia, por ejemplo, los vampiros no envejecen, los vampiros no pueden como mostrarse en la luz del sol, o sea, como cuestiones así, que pues a ellas se le, ¿cómo mencionarlo? Sí, se le adjuntan diciendo que pues ella fue la creadora de todo esto, ¿no? Esta pasión desbordante en ella misma por mantenerse joven, sin importar las consecuencias o actos más bien, o las consecuencias obviamente creo que no le importan en esta cuestión mitológica, pero más bien los actos, no hubo como pues algo ahí donde fuera enjuiciada, hubiera un castigo, porque bueno, eso es la cuestión mitológica. En la cuestión histórica pues era una mujer de una familia proveniente con mucho dinero en Hungría, con antepasados que tú podías situar como príncipes, feudos, gente que se relacionaba con la monarquía. Entonces, si algo tenía ella era poder, poder económico y poder social, o sea, la posición en la que estaba. No sé, creo que ahí esta cuestión juega mucho como con lo que mencionaba Dul, o sea, ¿qué de tanto podemos hablar de esta construcción mitológica, vampiresca, malvada, y qué de esta mujer poderosa, ¿verdad? De hecho, yo veía que leía. De eso escuchas, decía que por ejemplo la parte de se bañaba en sangre y que las tinas y todos los rincones que ella podía llenar como de sangre, que quedaba justamente como en el limbo, o sea que no había como una certeza de que eso hubiese ocurrido, porque dicen, no digo yo, dicen que su interés por la sangre inicia por una salpicadura de sangre en su rostro. O sea que era como que en algún momento le salpican sangre, no me acuerdo de la situación en la que estaba, pero le salta sangre en la cara y en el transcurso de los días ella se da cuenta que esa parte de la cara que le había salpicado tenía una textura distinta a su demás rostro. Era como si la sangre hubiera hecho que hubiera sentido más tersa esa parte o que hubiera, no sé, diferente. Y entonces a raíz de eso como que logra asociar a la sangre con la perdura de su juventud. Era como, y entonces la sangre va a hacer que mi cuerpo permanezca joven y cosas similares. Entonces, por eso comienza como el mito de la sangre, pero realmente no existe como la certeza de que ocurriera como todo lo que dice la leyenda, porque al final es una leyenda, sino, o sea, que se tiene como el preámbulo de que sí, a lo mejor era una persona que tenía ahí problemas mentales, incluso a lo mejor, y como de violencia, porque tenía un entorno bien violento, aunque no se plasma como en lo que se habla directamente, pero pues el marido era violento, existían como antecedentes violentos en la familia, entonces como que asociando todo eso se crea como esa construcción que dice Cintia de qué sí es real o qué es como la base
y que es una construcción que le adjudicaron para que, no sé para qué, pero para algo. Pues de esto que comentas, justo estaban hablando de cómo bueno, el marido era el caballero negro, y entonces decían que igual era muy sangriento, muy sanguinario, que de hecho no pasó tanto tiempo con Elizabeth porque se iba a la guerra, y que él era como igual como fan de esto, de empalar a sus enemigos. Y de ahí como que también sostienen las ideas de tortura que tiene, según Elizabeth, hacia sus criados, o sea, criados en el sentido como los ponen en la historia. Y bueno, que en una parte como que sostienen esto, ¿no? De que ella vio y recrea, y en otra era como, no, es que su esposo le enseña cómo, y entonces ella como que empieza también y como que sostiene también parte de su situación mental, como en esta cuestión de que pues es que el marido se va, y entonces estando sola ella empieza pues como a padecer eso, y entonces se me hacía muy interesante cómo también iba como gradual según la situación de la tortura, porque era como primero pues como en apariencia el primer acto fue eso de la sangre, ¿no? Y después fue como de, ya empezó a hacer como estas cuestiones con la carne, que los torturaba, que las tenía como, decían unos que parte de los métodos de tortura era ponerles agujas abajo de las uñas y que ahí se quedaban por tiempo y bueno, pues ya hasta que morían o hacían otra cosa. En otros ya era como la cuestión de que las pues quemaban con metal pues caliente. También según a las que se atrevían a como a responder o a intentar no hacer lo que ella decía dentro del mito, era como coserles la boca o coserles la lengua para que como en esta de no querer obedecer, era como el castigo. No suficiente como el castigo que ya traían, sino que te castigo más. Y que era como esta progresión, porque ya de repente, de lo que decían era que primero se bañaba en sangre, después ya fue como que se la tomaba, se bañaba y la tomaba, y ya después fue como que ya le daba por morder a sus víctimas, y entonces era como que las mordía hasta arrancarles la parte de lo que mordía, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo esto, como la progresión que les van haciendo? Yo no sé quién hizo el mito a esta muchacha, pero sí era como esta muchachita. A la Elizabeth de ambas tierras. Pero sí es como bien detallado esto, es como, bueno, a lo mejor él no pensó, o ella, no sé, pensó en esto, pero sí pareciera como una progresión de, pues ahora hizo esto, pues ya no le fue suficiente, ahora hizo esto otro. Y también mencionaba como esta cuestión de que tenía cuerpos abajo de su cama, y que los vestía como muñecas y que jugaba con ellas, que les ofrecía de comer, así como ya en una situación como de ya no. Yo ahorita que lo pienso, como esta cuestión de una locura ya bien extrema, no sé cómo mencionarla, pero justamente cuando, me voy a adelantar, cuando le hacen el juicio y ella no se declara ni culpable ni inocente, se mantiene aquí, pues yo no hice nada. Y entonces me hace también eso interesante, porque era como una persona que está en esa, ahorita lo pienso, como si está en una condición ya de no tener un límite, puede decidir si no ser ni inocente ni culpable, o sea, simplemente se mantiene ahí como una maicita. Y es como raro, es como empezar a encontrar estas fallas en el mito, porque al final de cuentas fue eso. Y lo más complicado es que no hay como cosas que contradigan el mito,
porque es como que todo dentro del mito y todo fundamentado en el mito, y no hay como algo pues científico o real que justifique como lo contrario, porque si hay muchos huecos, ya si te pones a ver, hay muchos huecos en esta historia. ¿Sabes a mí que me llamaba la atención? O sea, precisamente de estos mitos, como la cuestión, digo, haciendo como una investigación, son datos como escasos y vagos a lo mejor, pero a mí se me hace muy interesante cuándo es que empiezan como estas, dentro de la historia, el desarrollo de la historia del mito, cuando empiezan esas acusaciones. Sí, como que se hablaba de esta progresión, como en sus delitos, incluso ya de como incluso ¿no? cierto canibalismo, ¿no? Como de trozar, ¿no? Como con la carne, con la dentadura, situaciones así, incluso cuestiones de depravación sexual, porque incluso hablaba como de cierta violación, ¿no? Que introducía objetos en las páginas de las doncellas que raptaba, o sea, como muchas cuestiones ahí oscuras. Pero me parece muy interesante ahorita que lo mencionas, el hecho de cuándo empiezan esas acusaciones. Se dice que su esposo, pues, era el caballero negro, muere de una enfermedad. Ella queda viuda, y no recuerdo ahorita qué año, pero sí recuerdo el lapso. Pasan 6 años y es cuando empieza esto, donde empiezan a haber investigaciones, entre ellos un conocido propio como del esposo, que fue como, tú te vas a encargar de ver por mi esposa, por mis 4 hijos, ¿no? Y muere, ¿no? Como que él tenía esta situación, bueno, las memorias que hay. Sí, fueron como 10 años en esta viudez y fueron 4 años lo que ella estuvo como en aislamiento, en su castigo fue como la pena que le dieron ante ese juicio que mencionabas. Entonces, digamos, es un intervalo de su viudez a 6 años como de vida criminal que le mencionan. Y en esa vida criminal que tuvo de 6 años se le adjudican, no por ella, porque como decías, no sabía, no fue ni culpable ni inocente, no se declaró y así se guardó en su derecho de noble. Pero sí se menciona que hubo como 4 siervos que eran como de confianza, un mayordomo y 3 mujeres, a los que ellos fueron castigados, ¿no? Se dice que el mayordomo pues fue ejecutado y las mujeres fueron quemadas porque eran brujas. Incluso es ahorita algo que se me viene a la mente, o sea, no solo era como la progresión de la vida criminal en 6 años que tuvo, ahora viendo las fechas, sino también incluso esta situación como de brujería, porque ya era como relacionado a eso desconocido, a eso de lo peor que podía existir como en la época. Elizabeth lo representó o se le adjudicó, ¿no? Y se me hace bien interesante eso, cómo es que, digo, a lo mejor en esas cuestiones reales que no tenemos forma de saber si sí o si no, como mencionamos, ¿no? A lo mejor hay como estas cuestiones pues, mentales, familiares, violentas, pero cómo es que en tantos años, incluso de este matrimonio, de esta familia, en viuda, y es ahí cuando empieza a haber quejas, ¿no? Quejas de que hay desapariciones, y esta persona a la que se le había encargado, perdón, que su esposo le había encargado como a Elizabeth y a sus hijos, fue una de las personas como que estaban, ¿no? Vamos a hacer una investigación. De repente el rey, en ese momento, Dimbría es como de, bueno, creo que sí hay algo ahí como extraño, vamos a hacer como una investigación, ¿no? Y justamente en esa investigación es cuando de repente encuentran como los cuerpos, como muchas mujeres víctimas que pues estaban agonizantes y pues bueno, viene esta cuestión del juicio y pues se confiscan propiedades y ahorita se me vienen a la mente otros datos, por ejemplo, del apellido que ella tenía, Bathory, de su ascendencia, era muy
pues muy prestigiosas, ¿no? En su país, de mucha gente, ya de gente muy importante en la aristocracia. Y cómo es que cuando se casa con no me acuerdo el nombre, Federer, con este señor, él es quien adopta el apellido de ella, ¿no? Luego es como, Sí, decía que ya no quiso adoptar el apellido de él. tú te adoptas el mío, ¿no? Sí, por la cuestión económica, porque era de poder elevatorio, o sea, Élite. Sí, y incluso es como tú te adaptas a mí. Y bueno, investigaba como esta cuestión de las propiedades. El castillo donde ella pasa como sus últimos días, de hecho te dan como el nombre, no recuerdo. Fue un regalo como de bodas, o sea, fue un regalo que le dio como era el castillo de 20 hectáreas, ¿verdad? Por favor. Era una nomás, no pido muchas. Chiquita su casa, sencilla de Sencilla. una casita de campo. Bueno, en su casita de 20 hectáreas que tuvo, que le dio su marido, también leía eso, que fue como una cuestión de revolución, porque ninguna mujer en la tierra, en ese momento y en ese contexto, era merecedora de tener un título como de propiedad, porque las propiedades pasaban directamente en el linaje masculino. Digo, si la mujer, en este caso, quería algo o sí aportaba como a su capital, era casarse con alguien, ¿no? Si yo como papá tenía hijas, pues ¿cómo le invierto a esto? ¿Cómo le saco provecho? Ya me salieron hijas, una cuestión machista. Es que estamos hablando de esa época, me salieron hijas. Pues ¿qué hago? Hago negocio, ¿no? Y es como de, pues a ver con quién más. O sea, ¿quién me representa más? ¿De cuánto tienes? Y te la doy, ¿no? Y así era como aumentaban esas riquezas, pero ella desde su infancia, o sea, ella nació como en la opulencia, y digamos que pues el hombre, precisamente en esta revolución como social, fue quien se adaptó a ella, a las riquezas, ¿no? Y lo que él le pudo dar fue un castillo. O sea, algo así sencillo, ¿no? Eso no es el castillito. Se lo voy a dar. O sea, pero para ella era como pues, muchas otras cosas, ¿no? Que ella albergaba. Y se me hace bien chistoso, ¿no? Cómo es que destruyeron la imagen cuando pues económicamente era una mujer muy opulenta, incluso dado la cuestión económica tenía acceso a educación, cuando la mayoría de personas, hombres, pues vivían en pues, desconocimiento y ignorancia, ¿no? Total. Y ella no era políglota, o sea, se dice que hablaba demasiados idiomas, Con la segunda. Sí, ya la conocí, me contó que sí. Hablaba de bonito. Hablaba de No lo entendiendo, no, pero sí era bien bonito. Y aparte, ¿sabes qué? Hay una parte donde hablan de que, bueno, creo que en ese momento no sé si era, no porque era un presidente, era como un monarca o algo así. Ella había como hecho un préstamo económico o había invertido en algo económico en cuanto a gobierno, y que incluso como que se ve ahí jugado esa cuestión de la deuda que existía, y cómo también eso abona a que hay que ver cómo podemos esclarecer el que es culpable, porque a mí no me conviene que esté fuera porque entonces va a cobrar y no tenemos para pagar la suma de la cantidad que prestó, que nos dio, no me acuerdo qué era, como ese intercambio. Y como, de hecho, por eso creo que comienza esta onda como del juicio, como de que se moviliza y de que se visualiza el show. Yo creo que a lo mejor si no existiera ese problema entre poderes, quizás ni siquiera hubiera, porque es lo que dicen, sí, o sea, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que eso siquiera se pudiera cuestionar? Y que, como digo, o sea, empezó cuando muere el esposo y es como de... Porque también nos lo decía como esta cuestión de que ella estaba educada para gobernar y no necesitaba un hombre cerca para hacerlo. Entonces también era como esta cuestión, bueno, si no necesita un hombre, ella ya se queda viuda y ya no busca como rehacer su vida, por así decirlo. Crecer. Pues es que, o sea, ¿quién iba a competir? O sea, ella era,
pues lo máximo. Económicamente le seguía. Ajá, y era como estas cuestiones económicas que por ahí va esta cuestión de cómo el enjuiciamiento, ¿no? Te decía, una de las cosas que vi, sí, enjuician, pero no la entrevisten, porque era como, ella va a decir su verdad y no me conviene, porque entonces todo lo que ya monte, pues no va a funcionar. Y se me hizo bien interesante porque dijeron un chiste muy, pues con toda la verdad, ¿no? Decía, pues para no pagarle al banco, pues quema el banco. Y como a ella le debían un montón de dinero, pues lo mismo, ¿no? O sea, quemar el celular. Exacto, y la encerraron, pero también era como esta cuestión en que estaba como al aire, como de por qué no la vas a matar, si es así, tan mala, como dices, que lleva quién sabe cuántas muertes, que según 600. Ajá, En Xbox. Así por años. Pero ella no tenía un ejército. Ah, bueno. O sea, esa es la diferencia. Ah, sí, eran Ella 4. nada más eran 5. Ajá. 5 y no tenían a la Guardia Nacional. Como dato curioso. Digo, Ah, por Anda ahí. Sí, Sí, pero ya sí, sabes. para leyenda y todo. Sí, entonces era como esta cuestión de. Incluso el que la esté enjuiciando, el que la metió a juicio era como de no, yo voy a interceder por ella. No hay que llegar a ese punto porque es de la nobleza. Y era como de. Pero, y como creo que a mí Mendigo engañifas. sí, porque era como como conflicto de que manejar todo para que. ajá, y pues era como esas cuestiones de deber dinero. No piden prestado. Mi consejo. No presten dinero, pues. Porque no le suena chueco. Engañitos. Sí. Uno ya no puede confiar en las personas, de veras. Definitivamente. Y yo, ¿me prestas 100 pesos? Híjole, ¿cómo es que no? Porque aparte también me causaba mucha. No me causaba mucha. Pero sí me causaba como impresión. El cómo termina, porque es. Pues no la matan, o sea, no es. No te mato, no me deshago de ti, como a lo mejor pudiese ser lo más fácil, sino te encierro. Y en esas condiciones en las que lo hacen, como, bueno, no, yo lo imaginé en mi cabeza, que era como un lugar, como un hoyo incrustado en alguna propiedad o algo así, donde solamente había un hueco para poder alimentarla o X, ¿no? De hecho, hablaba de que creo que su hija en algún momento llegó como a pasarle ciertos artículos como para sobrevivir, como el que pudiera tener una vela encendida cuando no había luz o cosas, ¿no? Así como, pues sí, que a lo mejor no le hubieran dado las personas que la tenían en cautiverio, pero sí, o sea, ¿por qué así? Y de hecho previamente ya existía como un antecedente donde la encierran, ¿no? En el castillo y ese es como el castigo. O sea, no me lograba hacer sentido en la cabeza como de, bueno, si es todo esto que están diciendo, creo que lo más lógico pudo haber sido pues este día lo más fácil posible, ¿no? Como, pues mátalo. Y no, o sea, déjalo morir. Sí, porque incluso a los que según ayudaron fue eso, como la tortura y la muerte, más, y vuelve como a la situación de a quién castigaron, bueno, no es que quién castigaron más, porque no sé, fue tortura al final de cuentas para todos, pero a las mujeres fue como de, por bruja te quemo, pero primero te torturo, y creo que ahí fue parejo en la situación de que les cortaban los dedos, los quemaban, fue como una situación muy fuerte, y bueno, ya a los hombres les hicieron otra tortura para que murieran y a las mujeres pues ya las quemaron por brujas.
porque también está esta cuestión de que estas mujeres que están muy cercanas a Elizabeth, pues era como, ahí hay una confusión porque también, bueno, las manejan como brujas, pero otras mencionaban que se dedicaban a la alquimia y también como que trabajaban estos como medios de curación, que era lo que realmente era lo que estaba aprendiendo Elizabeth. Pues es que era eso, pero creo que es el mismo punto, cómo usas eso que a lo mejor no muchos entienden, que pocos practican, que puedes decir que es brujería, ¿no? Como, pues sí, esas cosas ancestrales y machistas. No, más bien como de las cuestiones de las hierbas y de cosas que haces como naturales, ¿no? De los elementos y ya eso te da un resultado. Y sí, pero es que no muchos saben o qué tal que eso es el diablo, ¿no? Que ya fue como hasta después que empezaron a hacer como ese rollo. Pero creo que vino bien esa situación a complementar para justificar por qué los iban a arrestar, por qué los estaban declarando culpables. Y si no había como pruebas y si no se hizo como tal una comprobación, porque al final fueron, siento que cosas plantadas, ¿no? Pues quién sabe si haya sido ella, pero ahí tenían pues de dónde agarrarse para justificar precisamente que era eso. Como con todas las otras brujas. O sea, realmente no era algo en sí, sino que las acciones sospechosas venían bien para pues plantar miedo o hacerlo como estrategias de control. Que estoy en desacuerdo con esto, ¿ok? No, como esta cuestión del peligro, una mujer peligrosa, no por lo malgrada, sino por lo poderosa. Y como esta cuestión de la... No, sí, no, pero Yo quiero mi playera. por favor, ahí desencargamos. Pero esta cuestión como propia de la época, ¿no? O sea, si revisas, como la cuestión histórica de Hungría era como la cuestión de guerra, o sea, eran personas que vivían en eso. O sea, de qué había sed a nivel cultural. O sea, sangre, venganza, poder. Sí. Incluso esta cuestión, creo que incluso me atrevo a pensar por quien estaba en el poder en ese momento, o a veces todavía sigue estando, la cuestión machista en los hombres, ¿no? Como esta cuestión sensual o sexual, ¿a quién te refieres? De ella. O sea, es mujer, ¿no? O sea, ¿y por qué lo hacen, no? O sea, para hacer que perdurara la belleza, ¿no? Y es algo que tengo como muy presente, como esa cuestión histórica. O sea, no fue un hombre, no. O sea, esta cuestión sensual, perversa, y con sangre y violencia, o sea. Y sobre todo, ¿sabes qué? Como esta doble parte de que ya existía una situación similar con otra persona, con un hombre que se llamaba Black el Drácula, que era lo similar, pero a él no se le ve como, ¿sabes qué? Me hace pensar como lo que alguna vez se había comentado, como siempre el que seas mujer y hagas algo es más enjuiciado que sea un hombre. Entonces, algo así me hacía pensar cuando leí la historia de Black y de esta mujer, y era, bueno, pero ¿por qué si era como algo igual? No fue de la misma manera. Y es como algo a lo que se refiere Cintia. Ellos eran parientes. Sí, era familia. Y fue su antepasado, y él también estaba en una situación de poder, y era intocable. Y fue engrandecido por haber hecho tanta Y hasta se hizo un personaje en función de él. ¿Por qué no en función de ella? Pues más bien sí, pero con una connotación diferente, porque
pues no sé, creo que aquí como esto del, pues se queda viuda, entonces es como vulnerable, ¿no? Está triste. Está triste, pues, pero realmente no, o sea, no era, más bien fue como por esta idea de que pues ya está sola, entonces ahora sí podemos aprovechar el momento, ¿no? Porque si hubiera estado el marido, pues, o sea, cuando él estaba no se atrevieron a, fue hasta después, como, pues es que es mujer, o sea, no va a poder. Y le debemos dinero. Y le debemos dinero. Sí. Entonces creo que, no sé, eso está bien interesante lo que dijo, sí, cómo la cuestión histórica sí influye en las cuestiones, pues no sé si, cómo diferenciar lo histórico de lo social y de lo colectivo. Y también esta cuestión otra vez de la visión masculina, bueno, patriarcal, ¿no? Como la objetivación, no sé cómo se dice, que sea ese objeto, pues, ¿no? A la mujer, Sí. La sexualización otra vez, como la cuestión salvaje, como pues sí, son puras intuiciones, ¿no? Pura emoción, bien pinches histéricas. O sea, como todo eso, y otra vez es como ponerle el estigma de que nada más por esa naturaleza, o sea, es malo. Entonces está cañón. Es malo ser mujer. Sí. Me recordaste a Sofía Asesina. Es un bicho de Al programa que decía, ¿por qué existe esto? Y va como en función de eso, como de incluso las formas en las que matan, ¿sabes? Como si fuera pasional la situación, como si fuera, pues sí, como muy marcado por la situación de que pues eres mujer y haces como ciertas formas de matar a las personas, o sea, no eres fría como un hombre mataría a otro hombre, ¿sabes? Es como, no sé, como incluso hacer cierta diferenciación, sí. O sea, incluso como justificación, porque por ejemplo, si ponemos como a la par, Black, él era un señor, o sea, un guerrero, o sea, era justificado porque él tenía que permanecer, mantener una imagen, un hombre, un poderío. En cambio, Elizabeth, o sea, ve por qué mataba gente tan vana para mantener su belleza. O sea, eso no es permitido. O sea, hay un abismo. sí, total. No, estoy enojada con ustedes. No puedo. Aquí Hay que ir empalamente. Vamos. Y entonces, ¿qué concluimos? No confiar en la élite. Es peligroso ser mujer. Es peligroso ser Sí, mujer, eso es me peligroso ser parece. mujer y tener poder. Tener tierras, tener dinero. ¿Sabes? Ser más que. Y conseguir tu nombre que te dé el prestigio. Ese es un consejo. Tómenlo. Utilicen los militares. No, hay que ver esta serie, ¿Cuál? Intimidad. Ah, Es una serie, no sé si es española, pero son en actores españoles. Y hacen pues todo un show porque se filtra un video sensual de una política. Y así desde ahí se hace toda la historia, entonces es como con esas cuestiones de las redes sociales, como de lo mediático, pero otra vez es una mujer con poder a quien le ponen toda una cuestión pues así escandalosa para quitarla del poder. Y pues es lo que le pasó a ella, ¿no? Pues cómo le quitamos, si era quien estaba pues arriba, como la esposa de Adán. Hay que hablar de las esposas de Adán. sí, pero Sí, ¿quién es? Entonces, conclusión, ¿malvada o poderosa? poderoso. Poderosa y peligrosa para las
Contestas tú. Le digo, otra víctima más del sistema. Sí, porque aparte, bueno, ya aunque estamos cerrando con esta cuestión también histórica, que ella en este castillo no era cualquiera, aparte que sí era un regalo, pero era como una situación de estrategia de guerra. Entonces, o sea, que en ese tiempo estaban en guerra y precisamente era uno de los cuarteles como más fuertes. Y bueno, ver cómo tampoco pudieron como soportar esa idea de que ella, sin que estuviera su esposo, y como repito, ella estaba como Carlota, preparada para gobernar sin un hombre. Y cómo no fue como tolerada esa idea. Y pues los rebasa, ¿no? Porque es como que sí puedes, entonces pues mejor te vuelvo loca, matas mucha gente y eres bruja y te vas a encerrar porque no puedes andar así, causar incomodidad. No sé por qué pensé Foucault. ¿Sabes? En el biopoder. No, estamos jodidos. Pero hay que hablar ahora también de Carlota. Una mujer poderosa en la historia que le hicieron sus mitos para ¿Prestigiar? Pues esta Lili es así como demonio. O sea, porque quería poder, dice. Sí. ¿Cómo va a querer eso? cómo va a gobernar tu parte, ¿no? Cómo va a pensar por ella misma, cómo va a ser libre. Sí. No es posible, entonces mejor busque sea un demonio. Sean un demonio o una bruja. Sea lo que quieran ser. Sean Como las Barbies. Yo digo la Barbie. ¿Qué quieran ser? Sean lo que quieran. Sean libres. Sean libres. De pensamiento. Ay, pues así las cosas. Pues así terminamos. Tristes. Digo, no, yo no estoy triste, pero Pero sí terminamos. sí terminamos. Yo sí estoy triste. Sí, está triste. Bueno, pues aquí dejamos por hoy. Nos vemos siguiente. Con otro tema, amigos. No sabemos cuál será, pero pues hay bastante que profundizar. Para ser silvestres. Siempre es buen momento para hacerlo. Esa es la vida. Pregúntenle a esos que enjuiciaron a Elizabeth. Eso sí saben de eso. Sí, también silvestres. Más bien salvajes. Más bien salvajes. Eso sí. Y bueno, pues ya, adiós. Adiós. Se corta. Nos traicionan al final, amigas. Corte. ¿Cómo dicen? Hay que apuntarlo. A ver si pueden, si no, porque puedo vengo. ¿Qué pasa ahí, Ponemos la mesa? ¿O qué sigue?